y así me pueden estar acompañando en la enseñanza. También les pido que me acompañen en una oración. Amado Dios, te necesitamos en esta mañana, necesitamos aprender más de ti, de tu palabra. Te queremos rogar que seas tú abriendo nuestro corazón y recordándonos muchas veces las cosas más sencillas de ti, pero que son importantes para crecer en nuestro amor por ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si yo te preguntara cómo está tu relación con Dios hoy día, ¿qué me dirías? ¿Cómo está tu relación con Dios hoy día? Porque en mi experiencia pastoral es muy común que hermanos y hermanas que han caminado con el Señor por años, poco a poco se distancian de Él, se distancian de su amor, quizás siguen creyendo, siguen confesándolo, quizás siguen viviendo un estilo de vida cristiano, pero amarlo como antiguamente lo amabas, en tus primeros días, en tu juventud, o cuando disfrutabas de su presencia, muchas veces puedes sentirse frío, distante, lejos. Entonces te quiero preguntar esta mañana, ¿cómo está tu relación de amor con Él? O muchas veces decimos, no, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Oro de vez en cuando, leo la palabra, voy a la iglesia. Pero quiero preguntarte, ¿cómo sabes que Dios está bien contigo? Que Dios está bien con la relación que tienes con Él. Una cosa es que nosotros creamos que mi relación con Él está bien. Otra cosa es que sepamos que Dios está bien con nosotros. ¿Cómo sabes que Dios está bien contigo? Esta mañana quiero que pensemos en eso. ¿Cómo amo a Dios? ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo amar a Dios? Y no solamente cómo amar a Dios, sino que cómo crecer en mi amor por Dios. Incluso en este momento de tu vida, de tu relación con Él, quizás han pasado años ya. ¿Cómo crecemos hoy en nuestro amor por Dios? Y te quiero dar 3 consejos. 1, amando sus palabras. 2, amando su identidad. 3, amando su obra. Entonces digan conmigo, amando sus palabras, amando su identidad, amando su obra. Esas 3 cositas van a ser claves y las vemos desde el texto que estamos leyendo, porque por ejemplo, vengan conmigo al capítulo 6, verso 4 en Deuteronomio. Es imposible no darse cuenta que Moisés quiere que su pueblo ame las palabras de Dios. ¿Viste el verso 4? Mira, escucha, Israel. En otras palabras, ya parte haciendo un llamado a escuchar las palabras de Dios. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira la palabra, verso 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Se están dando cuenta? Porque hablo de amar sus palabras, no solamente de estudiar sus palabras, sino amarlas. Es un paso más allá, ¿sí o no? Porque todo buen judío tenía que aprender a escuchar estas palabras, luego guardarlas en su corazón y luego transmitirlas a sus hijos. Escuchar, guardar, transmitir. Muchas veces nosotros escuchamos y transmitimos y no pasa por el corazón. Y tratamos de, no sé, pues educar a nuestros hijos, contarle al vecino de la palabra de Dios, al colega, algo que escuchamos y lo dijimos,
pero suena como un metal fuerte, así, ¡pleng!, cuando no pasa por tu corazón. Porque pareciera ser que estás tratando de traspasar información, pero no algo que amas. Y las personas lo reciben, se dan cuenta de eso. No está pasando por tu corazón. Escucha, guarda, transmite. Muchas veces cuando queremos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, lo hacemos también así. Ellos se dan cuenta que estamos simplemente siendo transmisores de información, escuchar, transmitir, pero no está en nuestro corazón. Y nuestro hijo nos pregunta, pero ¿por qué me estás diciendo estas cosas a mí si tú ni siquiera las vives? Y eso genera rabia en ellos. El proceso de escuchar, guardar, en lugar de tu amor, de tu afecto, y transmitir. Y después dice que hay que guardarla, ¿se lo dieron cuenta? Tienes que atarla en sus manos y en su cabeza, como una cajita, así, la amarraban. Y ustedes han visto fotos de judíos de esa época, que literalmente tenían que tener atada la palabra de Dios en sus manos, en su cabeza, y en los postes de las casas. Nosotros cuando nos casamos con la Ale vivíamos en una casa que había sido de un judío, tenía en el dintel de la puerta un rollito adentro que recordaba Deuteronomio capítulo 6. ¿Por qué? Porque les está diciendo que esta palabra tiene que estar en la vida cotidiana. Incúlcaselas a los niños en la mañana, en la noche. Vayan por la ciudad, en la escuela, al principio. En cada momento la palabra de Dios tiene que estar en la casa, en la vida, en las manos con las cosas que hago, en la cabeza con lo que pienso. La palabra de Dios tenía que afectar todo lo que somos. Entonces, para crecer en tu amor por Dios hoy, lo primero que tenemos que hacer es empezar a ver cómo está mi relación con su palabra. ¡Wow! ¿Cómo estás tú con tu propia Biblia, la antigüita? ¿Estás pasando tiempo en ella? ¿En la palabra de Dios? ¿Tienes tu Biblia regalona? No sé cómo son tus mañanas, pero creo que en los últimos 10 años el famoso celular se ha interpuesto entre Dios y nuestra Biblia. Y lo primero que hacemos es escuchar las redes sociales antes de las redes espirituales que Dios quiere que tengamos. Yo te quiero animar. Hazte el firme propósito de que lo primero que escuche tu corazón en la mañana sea su palabra. Lo primero, la primera voz que escuchas. Ni siquiera es de tu propia conciencia, de tu propia mente que empieza a pensar rápidamente qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Lo primero que escuches sea su palabra. Amar su palabra. Hay veces que no queremos ni sentimos que queremos leer la Biblia. Da lo mismo. Anda. Y poco a poco, hazte un ritmo y poco a poco irás creciendo en amar su palabra. Porque ¿sabes qué? No sé si te pasa. Ustedes saben que mi esposa es una artista con las letras. Hace pequeños mensajitos, cuadros por todas partes. Y mi casa, ustedes la vieran, llena de versículos bíblicos por todas partes, parece Deuteronomio 6. Pero llega un momento de mi vida donde yo ya no paré de ver los versículos que están por todas partes en mi casa. Parece que es parte del inventario, del dibujo central. ¿Se han dado cuenta que uno en su casa ya no ve las cosas que están? Hasta que llega una visita. Llega una visita a la casa, ¡oh, qué lindo ese versículo! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh! En el espejo del baño en la mañana, alégrate en el Señor siempre. Yo, que aparezca así, no lo veo. Pero cuando llega una visita al baño, me puedo ocupar el baño, ¡pum! Sale así como emocionado del baño. Oye, el versículo que está en el espejo me tocó el corazón. Y yo decía, Señor, ya paré de leer tu palabra. Y eso te pasa a ti y me pasa a mí. Es muy posible que en tu relación con Dios hayas enfriado tu vínculo con la palabra de Dios. ¿Cómo está tu relación con tu antigua Biblia? ¿La estás leyendo? ¿O somos supersticiosos?
somos supersticiosos como algunos religiosos que tienen la Biblia puesta en el living de la casa, abierta en el Salmo 23, como si solamente por tenerla abierta ahí nos va a traer como una especie de protección santa. No, por favor, sácala del living, llévala a tu lugar de cafecito matinal y empieza a leerla, empieza a amarla de vuelta, para que no sea parte del inventario de la casa, sino de tu corazón, y así puedas transmitirla a otros, no como fuente de información, sino algo que nació de ti, una reflexión tuya, que están haciendo con tu conocimiento con Él. Ahora, algunos se están preguntando, ¿por qué es tan importante la Biblia? ¿Por qué es tan importante la Biblia? Y yo te quiero decir que es importante para que tú y yo crezcamos en el amor por Dios. Porque nosotros no podemos amar a quien no conocemos. No podemos amar al que no conocemos. En la palabra de Dios vamos a escuchar sus mandatos, sus instrucciones, sus enseñanzas. Pero si tú no amas al que te está dando la instrucción, ¿cómo lo vas a obedecer con alegría? Nosotros necesitamos sus palabras para poder conocer al Dios que me enseña a obedecerlo. Y por lo tanto, la segunda característica, si tú quieres crecer en el amor a Dios, es conocerlo a Él, su identidad. ¿Cómo es este Dios que te está enseñando tus mandamientos? ¿Cómo es Él? Entonces vengan conmigo a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Porque este es uno de los versículos más importantes del Antiguo Testamento. No sé si sabían. Mira el capítulo 6, verso 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ese versículo es uno de los más importantes para el pueblo judío. No sé si sabías que este versículo tiene un nombre. Yo creo que no hay ningún otro versículo en la Biblia que tenga un nombre. Este versículo tiene un nombre. El nombre de este versículo para el pueblo judío se llama Shema. Esta es la famosa Shema. Cada judío debía recitar la Shema 2 veces al día, mañana y noche. Y es lo que está impreso en la cajita que tienen que ponerse en la cabeza o en los tubitos que ponen en los dinteles de las puertas. Un rollito con capítulo 6, versículo 4, la Shema. Y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Y por qué es tan importante? Porque este versículo nos muestra la identidad de Dios. Identidad de Dios. En su más sencilla ecuación. Porque parte diciéndonos el nombre de Dios. ¿Se dieron cuenta? El Señor, nuestro Dios. Y la palabra cuando dice el Señor, quiero que sepan que Moisés está ocupando la palabra Yahvé o Yahweh. Que algunas Biblias mencionan que es como Jehová, o algunas Biblias como Señor, pero con mayúsculas. Cada vez que ustedes vean Jehová, Señor en sus Biblias, tienen que saber que está hablando de Yahweh, que era la palabra, el nombre de cómo Dios se le reveló a Moisés en torno a la zarza ardiente, que fue como un sonido, como un de viento, como inexplicable, que solamente podían ser descritas como con 4 consonantes seguidas. Entonces no sabemos cómo suena, pero cada vez que aparece en la Escritura, sabemos que estamos hablando no solamente de un Dios con mayúscula, sino de Yahweh, el Dios que se ha revelado a su pueblo para darse a conocer con un plan y un propósito. Entonces, parte diciendo que este Dios, Yahweh, 4 características, no sé si la vieron en este verso. Mira, en primer lugar, nos habla de la exclusividad de Dios, de la unidad de Dios, de la integridad de Dios y de la fidelidad de Dios. Este puro versículo 4
exclusividad de Dios, unidad de Dios, integridad de Dios y la fidelidad de Dios. Ese es tu Dios. Así es nuestro Dios. ¿Y por qué decimos exclusividad? Porque no hay nadie como Él. No hay nadie como nuestro Dios. No hay más dioses en este mundo. Él demanda adoración absoluta porque no tiene competidores. Eso significa la exclusividad de Dios. La unidad de Dios porque no tiene diversas manifestaciones o no hay eslabones para ir conociendo de a poquito a Dios como por niveles espirituales. O lo conoces todo o no lo conoces nada, pero no estás como entre medio de manifestaciones espirituales, como algunas religiones los manifestaban, o teniendo vínculos con imágenes, etcétera, etcétera. No. No hay lugares intermedios. Él es uno. También nos muestra su integridad, porque su carácter y su voluntad no es cambiable. No es inconsistente o tiene contradicciones. Es íntegro este Dios, esta unidad. Y su fidelidad, porque cuando nos habla de Yahweh, Yahvé, el Señor, Jehová, su nombre es el que nos recuerda que se reveló a un pueblo que tiene planes y propósitos y sus promesas los va a cumplir. Él es fiel. Él es un Dios de pacto. Lo que prometió a Abraham se va a cumplir. Entonces, este versículo, la Shema, es tan importante por eso, porque dice el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y me está diciendo que es exclusivo, que es único, que es íntegro y que es fiel, que no hay nadie como Él y por lo tanto te llama a una relación polémica con Él, porque tienes que derribar otros dioses para enfocarte solo en Él. Y te llama a evaluar tu corazón para entender si tú mismo has levantado otros dioses para adorar en tu vida. Porque mira el verso que viene, después de la Shema, verso 5, ¿lo viste? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A este Dios no solamente tenemos que conocer, sino amar. El profesor mío del Antiguo Testamento decía que este verso significaba: ámalo con todo tu todísimo. Mente, fuerza, corazón, alma, todo. Todo apuntando a mi relación con Él. Al conocerlo. Entonces, si yo viera tu vida en la semana, tus rutinas, tus ritmos, lo que ves en redes sociales, en televisión, lo que te hace reír, lo que te hace llorar, lo que te preocupa, lo que comes, en dónde gastas tu tiempo, cómo usas tu dinero, podríamos ir viendo cuáles son los dioses que están gobernando tu corazón. Y Dios te dice: ojo, renuncia, no hay nadie como yo. Vuelve a amarme a mí, soy el único, no tengo rivales y soy fiel a mis promesas con tu vida, no te voy a olvidar. Ámame a mí con todo. Las decisiones que estás por tomar hacia adelante, ¿son porque amas a Dios con todo tu corazón o estás amando a algún Dios escondido que tiene gobernada tus pensamientos? Ama a Dios con todo tu corazón. Pero no podemos amarlo si no lo conocemos. Y por eso necesitamos conocer sus palabras. Lo más que conocemos sus palabras, lo más que voy a conocer su identidad. Lo más que conozco su identidad, me enamoro de Él, puedo empezar a obedecer sus palabras. ¿Se entiende? Que sus palabras y su identidad no están separadas. Porque hay personas que dicen: no. Yo no me relaciono tanto con la Biblia. Yo soy de
de mi relación con Dios más a mi manera. Él y yo nos entendemos. Tengo una relación como más mística con Él. Él me entiende, yo lo entiendo y acá estamos. Pero las palabras, yo no soy tanto del libro. Otras personas dicen, no, Biblia. Yo soy pura Biblia, me encantan sus mandatos. Yo soy ordenadito, tengo todo obedecido. Pero ¿hace cuánto que no pasas tiempo disfrutando en su presencia, adorándolo y amándolo por lo que Él es? Porque no podemos amar solamente sus palabras sin amarlo a Él. No podemos amarlo a Él si no amamos su palabra. ¿Cómo amamos a Dios? Entonces ama su palabra, pero también su identidad. Y por último, ama su obra, lo que Él ha hecho. Porque cuando alguien te pregunta, oye, ¿tú eres cristiana, cristiano? ¿Qué le decís tú? Sí. Pero cuando te preguntan por qué, ¿cómo le respondemos? ¿Cómo le respondemos? En Deuteronomio 6 es maravilloso porque Moisés dice que tu estilo de vida va a generar preguntas. Cuando empiezas a amarlo a Él, a amar sus palabras, deberías generar preguntas, partiendo por tu propia casa. Y Moisés le dice al pueblo judío, cuando tus hijos te pregunten, ¿de dónde salieron estas palabras? Responden lo siguiente. Mira el capítulo 6, verso 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, estatutos y leyes que el Señor nuestro Dios nos mandó? ¿Se dieron cuenta? Moisés no espera que le digamos a nuestros hijos, lo que pasa es que tenemos que obedecer, porque eso es lo que los cristianos hacen. O no les dice que tienen que obedecer para no ser como el borracho de la esquina. O para que el viejito pascuero les dé un lindo regalo a fin de año. O para que los otros niños los tengan como ejemplo. Ni porque vamos a ir a la casa del abuelo y tenemos que darle una buena impresión al abuelo. La razón por la que nosotros amamos a Dios y amamos sus palabras es porque, dice Moisés, tenemos una historia con Él. Una historia de redención con Él. Una historia maravillosa que contarle. Mira el verso 21. Mira lo que dice. Le responderás a tu hijo. En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos estatutos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como los ha ordenado, entonces seremos justos. ¿Cómo tenemos que responder entonces cuando nos preguntan de nuestra fe? Contándoles nuestra historia. La historia de redención que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. El testimonio, eso es el testimonio. Y tú vas a decir, ya, pero yo no soy judío, yo no he visto nunca un faraón, ni el río más cercano que tengo es el Mapocho, nunca crucé ningún río, ningún mar, nada. Sí, pero tú y yo tenemos otra historia de redención que contar, ¿sí o no? Porque la historia del faraón apunta a un mayor. Porque Moisés estaba preparando el camino a un mejor Moisés, ¿sí o no? ¿Quién es nuestro líder hoy día? ¿Quién no es nuestro libertador? ¿Quién no es nuestro rescatador? Nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo dispuesto a enfrentarse
a los faraones que actualmente eran nuestros tiranos y nos mantenían en esclavitud, a los tiranos antiguos del pecado, de la muerte, a Satanás. Y Jesús miró a nuestros antiguos tiranos a la cara, se los echó al hombro, los llevó a la cruz, pagó el precio por nuestros pecados, los derribó, los eliminó con su obediencia, eliminando a nuestro enemigo Satanás una vez y para siempre, y reconciliándonos con el Padre, prometiéndonos que nos lleva a la vida eterna prometida. Ese es nuestro mejor Moisés, esa es nuestra historia de redención. Y esa es la historia que queremos contar hoy día a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestra gente que nos pregunta, oye, ¿de dónde saliste? Porque amamos a sus palabras, amamos su identidad, pero también amamos su obra, porque tengo una relación con Él. Nuestro Dios no es solamente un Dios de un libro por allá, no es solamente un Dios teológico, teórico allá en el cielo que hay que conocer. Nuestro Dios se ha interpuesto en nuestras vidas y nos cambió la vida una vez y para siempre. Y es posible que tú y yo nos olvidemos de esa gran obra de gracia y la asumamos como parte de nuestro inventario alguna vez histórico. Qué lindo los días donde Dios antiguamente abría y hacía milagros en mi vida, pero que son historias del pasado. Oh Dios, ¿quieres seguir obrando en tu vida obras de gracia y amor y misericordia? Dios quiere que tú y yo celebremos su obra cada vez. Entonces, si tú quieres crecer en amar a Dios, ama su palabra, ama su identidad, pero también ama su obra. Ámala no como una pieza de museo. 20 años atrás Dios me convirtió. No, hoy. Hay personas que, la otra vez conocí a una persona que inmediatamente me preguntó, oye, ¿cuál es tu apellido? Yo te dije, ya, como que es una pregunta un poquito ochentera, así, clasista. Y después entendí por qué me estaba preguntando. Me dijo, no, porque yo amo las historias familiares. Me dijo, ese apellido viene de acá, pum, 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 y me sacó toda la foto y no sé de dónde. Y después entendí que era una de estas personas que tiene como hobby el árbol genealógico, incluso conoce sus escudos de cada familia, como de cada... Decía, wow, qué lindo hobby. Y me puedo imaginar por qué a ciertas personas les encanta ese hobby. Pero también me ayudó a recordar que si yo voy a mi árbol genealógico y empiezo a investigar de dónde vengo y cuál es la historia de mi familia, me voy a acordar que vengo de una familia de una historia que no es muy alegre. Si me empiezo a meter a la historia de mi abuelo, de mi bisabuelo, voy a encontrar escenas tristes. Alcoholismo, gente que murió por alcoholismo. Profunda violencia, machismo, tiranía, divorcio, inmoralidad sexual. ¿Estoy hablando solamente de la historia mía acá? Sí. ¿O acá todos tenemos un árbol genealógico santo para arriba? Y soy el único que... Y cuando empiezas a acordarte de tu árbol genealógico terrenal, empiezas a acordarte de dónde te sacó el Señor. Empiezas a recordar que no había nada en ti que hiciera meritorio que el Señor interrumpiera tu árbol genealógico y desde ahí para adelante su gracia cambiara tu vida. Que Él te perdonara todos tus pecados y que tú pudieras empezar a contarle a tus hijos y a tus nietos otra canción, otra historia. Que los patrones de adicción, de manipulación, de inmoralidad, acá se cortan
y voy a bendecir a mis generaciones con la gracia de Jesucristo. Y esa es la noticia que nuestros hijos tienen que escuchar, nuestros vecinos tienen que escuchar, nuestros colegas tienen que escuchar. Una obra de gracia sobre nuestro trabajo. Pero ¿por qué tú eres? No, lo que pasa es que ya claramente tú eres tan niño bueno que me imagino que Dios te ama. No, esa no es mi historia. Dios no me buscó porque era niño bueno. Dios me transformó el carácter y también lo puede hacer contigo. Entonces, en resumen, ¿cómo amamos a Dios hoy día? Amando sus palabras, su identidad y también su obra. Porque sus palabras nos van a decir su estándar. Su identidad nos dice quién es el que me da el estándar. Pero su obra me va a recordar qué hago cuando no estoy a la altura de su estándar. Y necesito que Jesús perdone mis pecados para seguir amándolo y obedeciéndolo. Porque no puedo, decía, si logran obedecer serán justos. Pero si no puedo, Señor, tú y yo sabemos que no somos justos, que en realidad ninguno de nosotros pudo haber obedecido estas palabras para ser justos, sino que tuvo que venir el único justo del cielo para morir por nosotros, los injustos, para llevarnos al Señor. Entonces, sus palabras nos recuerdan qué es lo que Dios espera de nosotros. Y mientras conocemos más su palabra, vamos a poder encontrarnos con su identidad. Y cuando queremos amarlo y crecer en amar por Él y nos damos cuenta que no podemos, entonces nos vamos a recordar que este Dios ha hecho todo lo posible en Cristo Jesús para reconciliarnos con Él, ha dado su Espíritu Santo para transformarnos a la imagen de Jesús y Él mismo, por su obra en nosotros, nos permite cumplir los mandamientos que Él pide de nosotros. Más conocemos su palabra, lo más conocemos a Él. Lo más que conocemos a Él, conocemos su obra. Lo más que conocemos su obra, nos volvemos a amar su palabra. Y así sucesivamente vamos creciendo en amor por Él. Entonces yo te quiero preguntar hoy día, ¿cómo está tu amor con Él? Es súper sencillo. ¿Qué te falta? ¿Qué estás olvidando? ¿Su palabra? ¿Su identidad? ¿Su obra de gracia en tu vida? Onda, cuando vas a leer la palabra dices, ya, aprendí, ahora voy a obedecer. Y se te olvidó que hay que amarlo porque Él es deleitable. O en realidad hace rato estás puro hablando con Él, pero no estás haciendo lo que tú quieres porque no estás ni con su palabra. O su palabra es solamente información y mandato y se te olvidó que hay una obra de gracia transformando tu corazón que necesitas hoy día. Hay personas que solamente se relacionan con su palabra como mandato religioso. Otras personas que solamente se relacionan con Dios como una íntima relación mística. Otras personas solamente piensan que hay que mirar sus obras, pero lo que Jesús vino a hacer. Hay que hacer las cosas que Jesús hizo, ser compasivo como Jesús, amar a los pobres como Jesús, acción social como Jesús, obra. ¿Cómo te relacionas tú con Dios? Acá. Si tú quieres crecer en tu amor por Dios, estas cosas tienen que estar juntas. Vas a su palabra para encontrarte con Él. Te encuentras con Él y te encuentras con lo que Él hizo por ti. Cuando recuerdas lo que Él hizo por ti, quieres amar más su palabra y así sucesivamente. Entonces hoy día, ¿quieres crecer en tu amor por Él? ¿Qué te está faltando? ¿Qué te está faltando de lo que estamos escuchando? Palabra, recordar identidad, recordar su obra. Me acuerdo que cuando eran chiquititas, mis hijas aprendieron con esto terminamos, una metodología de crecer en tratar de obedecernos. Cuando se portaban mal, ellas ya sabían cuál era la memoria, las frases de memoria. Le decíamos, a ver, ¿quién soy yo? El papá, tenían que decir ellas.
¿Qué tienes que hacer tú? Obedecer, decían ellas. Y después nosotros le preguntamos, ¿por qué? Y ella tenía que decir, porque mi papá me ama. Porque mi papá me ama. Entonces, de esa manera le recordábamos que el papá estaba a cargo, que tenían que obedecer, pero tenían que obedecernos porque el papá las amaba y las ama. Y muchas veces nosotros olvidamos eso. Queremos obedecerlo, pero nos olvidamos de su amor. Y cuando obviamente van creciendo y las chicas ya quieren hacer su voluntad, nosotros como papás vamos a tener que recordar que la obra de Cristo es por gracia. Y esa misma gracia que nos salvó a nosotros también va a salvar a nuestras chicas cuando ellas se mandan sus guatazos. Y nos ayuda a nosotros a tratarlas con misericordia, como Dios nos ha tratado a nosotros. Entonces, resumen, ¿cómo amamos a Dios? Ama sus palabras, ama su obra, ama su identidad y disfruta la bendición que tenemos de ser su familia. ¿Oramos? Padre, gracias Señor por esta mañana. Te ruego Señor que ahora tú sigas haciendo tu obra en medio nuestro y que nos hagas crecer en amor por ti, conforme a tu palabra y confiando en tu obra. En nombre de Jesús. Amén.